Así es. Somos nosotros. Así es. Así es. Así es. Amén. Así es. Dios les pague. Así es. Amén. Así es. Dios les pague en su fe. Así es, Dios les bendiga. Amén, así es. No hay otra alegría, no hay otro júbilo para nosotros que mantenernos en la unidad espiritual. Probablemente para el mundo seamos insignificantes. Probablemente para el mundo no representemos una fuerza máxime en este tiempo en que se asocian los grandes partidos para tener la fuerza suficiente. Nosotros no. Siempre confiamos que todo lo que viene de parte de Dios viene. Y que todo lo que el Señor permite que suceda, sucede para nuestro bien. Sucede para nuestra gloria, para nuestra tranquilidad. Y si hubiese un instante de sufrimiento como lo hay, al contrario de que eso nos cause dolor, nos causa alegría, porque lo que ahora sufrimos lo hemos de recibir en bendiciones de parte de nuestro Dios. Recuerdo de aquel profeta que caminando con su siervo iba hacia una ciudad extranjera. Y el siervo asustado le dice a su señor, el profeta: Señor, ¿pero a dónde vamos? Vamos a un lugar enemigo, a un pueblo enemigo, donde vamos a ser nosotros fácil presa de ellos. Y le dijo el Señor, le dijo el profeta: no temas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero somos nosotros solos. ¿Así lo estás viendo tú? Y luego se detiene y ora al Señor: Señor, abre los ojos a este. Y al momento le fueron los ojos abiertos al siervo del profeta, y volteando el siervo del profeta, hermanos, vio hacia las alturas que había de los cerros cercanos y vio lleno de ejércitos, con gente de caballería y gente de infantería preparados para la guerra. Y entonces voltea con el profeta y le dice: no cabe duda, Dios está contigo. Así estamos nosotros. No estamos solos. Que los hermanos que nos acompañaron la vez pasada ya se fueron, pero no están lejos,
nos están rodeando. Además de ellos que nos están rodeando, hay millones y millones de ángeles que desde el cielo velan y cuidan por nosotros. Y en esa firmeza estamos y en esa confianza vivimos. Nada podrá venir a nosotros si el Señor, nuestro Dios, no lo enviare y lo permitiere. Por eso nuestra oración, líbranos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos en nuestro camino espiritual. Yo quisiera hacer notar esta situación, hermanos, que tenemos, pero la otra también es algo que debemos de tener en nuestro pensamiento. Tomaré un lema que fue inspiración en la voz del hermano Aarón para incitarnos a que fuéramos nosotros un ejemplo para todo mundo. Y nos dieron unas palabras que aparentemente no tienen un significado, pero que si las analizamos tienen una profundidad enorme. ¿Somos buenos cristianos para Dios? ¿Y buenos? Otra vez, ¿somos buenos cristianos para Dios? ¿Y qué más? Así debe de ser. Y en eso su hermano quiere tratar de inducirles y manifestarles las obligaciones que tenemos como un privilegio. Tenemos nosotros un derecho constitucional de elegir libremente a través del voto, del sufragio, a quien nosotros creamos convenientes, a quien se acomode a nuestros ideales de vida. Se nos ofrecieron muchos candidatos, los cuales propusieron su forma de gobernar de acuerdo a sus ideales y propósitos de beneficiar al pueblo, los cuales se fueron reduciendo paulatinamente hasta quedar 3 o 4 seleccionados únicamente, quienes a su vez nos propusieron con su viva voz o por medios de comunicación que harían un beneficio en bien de nuestra patria, en bien de nuestra nación. Y hoy, aunque no es de parte de la enseñanza espiritual que se da en la Iglesia, de todas maneras podemos decir que es el ser buenos ciudadanos. Hoy es el día de elegir libremente, de escoger a quien nosotros pensamos y creamos hará más próspero nuestro país y bienestar social. La Iglesia en sí es apolítica. No tiene, hermanos, una inclinación. Que anden por ahí algunos, pero al fin y al cabo nadie es enviado por la Iglesia. Ninguno tiene un apoyo directo. Pueden andar buscando porque son libres de obrar como ellos quieran, porque la Iglesia no impone sobre nadie determinada inclinación. Sois libres y somos libres para escoger a quien nosotros queramos y lo que mejor nos plazca. Aún las cosas espirituales y materiales nos son puestas en libertad a nuestra conciencia y a nuestra comprensión. Delante de ti he puesto la vida y la muerte. He puesto el agua y he puesto el fuego. Extiende tu mano a lo que tú, ¿qué cosa? No a lo que los coaccione, no a lo que los force, a lo que ¿qué? A lo que tú quieras. Qué hermoso es estar, aunque no se vea tan grande y tan excesivo
hermanos, como se ve en la Santa Cena, sí hay un grande pueblo reunido que bendice al Señor, y ustedes saben que en ese pensamiento no estamos solos. Millones de ángeles están en derredor de los que temen a nuestro Dios, y nosotros tememos a nuestro Dios. Pero sí tenemos también un deber como ciudadanos de este mundo. Y como ciudadanos de este mundo, aunque la Iglesia, vuelvo a repetir, por si alguien, hermanos, quiere tomar alguna palabra, la Iglesia es apolítica. No tiene ningún partido, ninguna inclinación. Nadie nos gobierna o manda porque se nos impuso, sino elegimos a quien nosotros queramos, a quien nos parezca bien. Pero sí es analista. Eso sí nos conviene pensar siempre. Sí es analista para el que se acomoda más al bienestar, prosperidad y justicia para nuestra nación. Y es obligación, entendámoslo, y es obligación que todos debemos acudir al centro de votaciones y elegir a quien según nuestro razonamiento y comprensión sea el más adecuado, o bien abstenernos si así lo decidiéramos, poniéndolo en nuestra acta de votación que no votamos por nadie, o que votamos por este o por el otro o por aquel. Eso es una plena ¿qué? Libertad. A nadie se nos obliga, a nadie se nos dice que allá andan unos hermanos. Bueno, están en libertad de ellos proponer, pero la Iglesia nada tiene que ver. Que se juntaron 5, 10, también tienen libertad de seguir esos 5 o 10 a esos hermanos o a esas hermanas, pero la Iglesia no tiene que ver absolutamente nada con ellos, ¿verdad? Pues sí, decimos nosotros que dentro de las votaciones podemos elegir a quien según nuestros razonamientos y comprensión sea el más adecuado, o abstenernos si así lo decidiéramos, poniéndolo en nuestra acta de votación. ¿Por qué? Porque sí es obligación que vayamos al centro donde se hacen las votaciones. Y ahí podemos poner lo que nosotros queramos. ¿Tenemos simpatía por uno? Pues hagamos la rayita o la B o la cruz, hermanos, que por ese hombre lo queremos para determinado puesto. Pues que no queremos a nadie, pues tachemos el acta de votación y así metámosla. Pero que sí tengamos esa respuesta como buenos ¿qué? Porque esa es nuestra obligación. Pero hermano, que yo no tengo interés, no le hace que no tengas interés, ve, agarra tu boletita y si no tienes interés, pues ponle una tacha a todo, dóblala y métela allí a la urna de votaciones para que vean que nosotros somos buenos ¿qué? Cumpliendo con nuestros ¿qué? Con nuestros deberes. ¿Quién lo va a saber? Nadie lo sabe, eso es oculto. Hasta en una cajita de plástico por ahí nos meten para que nadie nos vea. Por eso incito a la Iglesia a que todos seamos los que acudamos a votar de acuerdo al espacio que vaya habiendo paulatinamente, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer para que nosotros tengamos la satisfacción de volver a repetir lo que el varón de Dios vino en su pensamiento. Somos buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo. Así que sin sentir ninguna fuerza, una coacción de nadie, sino por nuestra propia voluntad, convicción y análisis formado por nuestro propio juicio, tenemos esta oportunidad con libre voluntad
y libre elección, sabiendo al final, conforme estuvo hablando el hermano Ramiro, que es Dios quien permite. ¿Quién? Es Dios quien permite que exista la autoridad política y social como la del pastor sobre las almas, del padre sobre los hijos y del esposo sobre su compañera. ¿Es esta la regla que lleva la Iglesia? Pues esta la hemos de observar para que nadie, hermanos, nos critique, que nosotros somos desinteresados de nuestra nación. Amamos a nuestra nación y lo estamos demostrando con no dar un mal ejemplo. De entre vosotros hay trabajadores que se van a partes muy lejanas y con su esfuerzo, pues que hacen lo más sencillo, cajas de cartón, cajas de madera, trabajos más difíciles, están en oficinas, hermanos, haciendo escritos, ya sea para el comercio en general, pero todo el pueblo de Dios está ocupado. Y las hermanas están también ocupadas en arreglar sus hogares, en poner, hermanos, en orden su hogar, en vigilar por sus niños pequeños. Y cuando son un poquito grandes, en darles una amonestación, porque esta iglesia es de orden, esta iglesia es de bendición, y cada hogar vuestro es hogar bendito de Dios, porque allí habita Dios, y si habita Dios, habita la paz, y si hay paz, hay prosperidad. Que Dios nos haga entender este propósito en el nombre del Señor, para que seamos nosotros, dentro de la palabra del Señor, ordenados. Dice Romanos 13, 1, 2, que ustedes lo oyeron también, el hermano Ramiro: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero ese sometimiento es dentro de la libertad que la misma ley nos ha concedido. Cada quien es libre de profesar su religión según lo crea conveniente. ¿Cada quien es qué? Ahí está el sometimiento, en la libertad que la misma ley nos da para escoger la religión que a nosotros nos guste. La Iglesia del Señor sabe que ha escogido un camino muy hermoso, que ha escogido una instrucción muy preciosa, que corrige nuestras almas, pues es voluntad que está sometida a esa libertad que nos ha dado a nosotros la ley, para que obremos como nosotros sintamos, sin ofender, como está, hermanos, escrito, sin que con ello vayamos a ofender a nuestro semejante. Aún llegan los hermanos a hablar a una casa, y si en aquella casa llegan, hermanos, con su sencillez, sabe que nosotros somos de cristianos, de la Iglesia a la Luz del Mundo, diciendo inmediatamente algunos, no queremos saber nada, y cierran las puertas en nuestra cara y nos corren. ¿Nos sentimos por eso? Estamos contentos. Bueno, ya habrá otro hogar que abra sus puertas y nos diga: pásense, porque tenemos curiosidad de esa iglesia. Y ahí podemos hablar con libertad lo que Dios ponga en nuestros labios. Así que llegó este día y llegó esta fecha, pues vámonos haciendo nosotros también, dentro de lo que es el orden espiritual. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué cosa? Por Dios han sido establecidas. Que fulano lo dijo, no, no te creas. Esto viene de parte de Dios. Y esto es porque Dios así lo quiere. De modo que quien se resiste o se opone
a la autoridad, a lo establecido, está resistiendo a nuestro Dios. Y los que resisten acarrean para sí mismos condenación. Está escrito, hermanos, en el libro de Romanos 13, versículo 1 y 2. Y el apóstol nos vuelve a repetir a nosotros en estos razonamientos espirituales, porque no hay autoridad sino de Dios, porque Dios es la fuente de todo poder. ¿Cuántas veces hemos visto autoridades que, hermanos, tienen dominio sobre toda la gente, ¿verdad? Y de pronto, sin saber cómo ni a qué se debe, tuvieron un accidente. Y su avión se estrelló. Su helicóptero se cayó. Porque nadie tiene una autoridad de por sí en su vida, sino es de parte de quién. Así que si Dios lo permite, pues es permitido por Dios, porque Él es la fuente de todo poder. La autoridad humana tiene derecho a la obediencia en el Señor, porque es un reflejo de la autoridad de Dios en cuanto a los poderes actualmente constituidos y están ordenados y permitidos por Dios, y su establecimiento cumple una ordenación divina. Todo es para nuestro bien. Pero el que obra bien, ¿de qué va a temer? El que obra con justicia, ¿de qué se va a amedrentar, verdad? Entonces, tiene, hermanos, nosotros en ese pensamiento, la autoridad que está puesta es porque Dios lo ha establecido. Le dijo, hermanos, en Juan 19, 10 y 14, aquel hombre que se sentía con plena autoridad, llamado Pilatos, ¿a mí no me hablas? Le dice al Señor, ¿no sabes que tengo toda autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le dijo el Señor? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Si no te fuese dada, ¿de qué? De arriba. Así que, hermanos, tengamos ese pensamiento, porque la palabra de Dios nos enseña en una sujeción. Dice Proverbios 8:15, porque por mí reinan los reyes y los príncipes dominan en justicia. ¿En qué? Y también dice Proverbios, teme Jehová, hijo mío, al rey, porque no en balde el Señor lo ha puesto. Porque en el poder de Dios, en su fuerza, Él muda los tiempos, dijo Daniel, y quita reyes y pone reyes. Dice otra vez Daniel, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere, lo da. Son palabras de profetas, son palabras de hombres de Dios. Así que si nosotros estamos sujetos, es, hermanos, porque es una obligación de ser buenos cristianos. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Esa es nuestra obligación. Pudiera decir, hermano, pero a veces no son adversas, pero son adversas cuando Dios así lo permite. Pudiéramos pensar nosotros y saber que el mayor progreso de la iglesia que hubo en el tiempo antiguo fue en tiempo del apóstol Pablo.
así fue. Hermanos, él se lanzó a predicar, hermanos, en toda la parte conocida de aquel tiempo, y entró en pueblos, en rancherías, hermanos, en ciudades, y donde quiera, hermanos, andaba predicando la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabes en qué tiempo andaba predicando la palabra de nuestro Dios? Cuando el que gobernaba era un hombre malvado, era un hombre que destruyó a la iglesia del Señor, llamado Nerón. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Por causa de eso dejó de predicar? ¿Por causa de eso se acobardó? Al contrario, cuando le llegó el momento, él pronto entregó sus manos y se sujetó. Si así Dios lo permite, así Dios lo ha querido. Quizá fue muerto en ese tiempo, pero de todas maneras no olvidemos que durante los tiempos de persecución que había en contra de los cristianos, por ese hombre malvado llamado Nerón, era el tiempo en que el apóstol San Pablo iba edificando iglesias en donde quiera que él iba. Y su testimonio es grande para nosotros, ¿verdad? Entonces no tengamos temor, porque dice una de nuestras alabanzas, si él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Tenemos una obligación, cumplámosla. ¿Cuál es esa obligación, hermano? De que todos nosotros votemos por quien nosotros queramos. No hay obligación de parte de la iglesia. Vota por fulano, por sutano, por mengano, no. Hay una plena libertad. Vota por quien tú sientas y hayas tú relacionado que es, pues, un hombre bueno por sus palabras, porque, pues, sabes que su forma de exponer sus oratorias nunca son en contra de ninguna religión. Pues, hermano, vota por ellos. ¿Quiénes son? No lo sabemos ni que nos conocemos, pero tú sí los has oído, porque la iglesia no tiene ninguna obligación, inclinación o deber hacia alguna persona. Dios los ayude y Dios los bendiga, porque esto es para bien. Y si es para bien, es porque el Señor lo permite. Así que seamos nosotros buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo. El Señor os bendiga y os guarde en su santo amor. Su hermano ya fue el primero, el que fue, hermanos, a cumplir con ese propósito. Parece que se está borrando ya de mi dedo el haber puesto, hermanos, allí en una bolita que ponen, que para que quede allí grabado en mi dedo, pues yo lo hago, porque esto es bueno, esto es agradable delante de Dios. Y no hubo nadie que me dijera, vote por fulano, vote por sutano, hágalo por mengano. Me encerraron allá en un cuartito y me dieron los papelitos para que yo empezara a escoger y a buscar, y nadie me coaccionó. Así que estamos en plena libertad. Si no lo hacen allá, pues menos los que ya no van a estar contigo. Allá vas a estar tú solito, allá vas a estar solita, hermana. Pero sí, eso nos está haciendo ser buenos, ¿qué? Ser buenos ciudadanos. Seamos buenos ciudadanos, porque siendo buenos ciudadanos, honramos a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Estoy feliz de verles, de estar con ustedes, de oír la explicación del hermano, para que ustedes sean instruidos en la fe de nuestro Dios. Que Dios quede con todos ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les bendiga y sea con ustedes. Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga.